En el siguiente vídeo vamos a ver los ensambles que vamos a realizar en la cercha que habéis dibujado. La cercha dibujada es esta de aquí y me voy a poner sobre una vista en 2D para poder ver los diferentes ensambles. El ensamble más importante va a ser el que se produzca entre el par y los dos tirantes. Como pequeño recuerdo, el tirante tiene que apoyar en el muro de mínimo 10 centímetros. Y como hemos dicho, lo más importante es el ensamble que hay entre el par y el tirante. En este ensamble vamos a poner 4 bulones o 4 pernos. A saber que en un par, en la parte de abajo de un par o en el pie de un par, si hacemos los cálculos vamos a tener un empuje de 3,5 o 4,5 toneladas. Los pernos que se utilizan en carpintería van a ser de 1,6, 1,8 o de 2 centímetros de diámetro. Nosotros vamos a utilizar de 1,6 y un bulón de 1,6 sostiene una carga de 1,2 toneladas. Entonces con 3 tendría suficiente normalmente, pero nosotros vamos a ponerle 4 pernos. No sé si podéis ver, los pernos que están en la parte, o los bulones que están en la parte inferior, están más alejados que los de la parte superior respecto a la cara del tirante y a la cara de parte inferior del par. ¿Eso porque es así? Si cojo el par, las fibras de la madera estarían paralelas a la parte superior y a la parte inferior del par. Entonces estos serían los bordes frágiles de mi pieza de madera, porque todas las fibras en esta parte están cortadas. Normalmente es el cálculo el que nos daría la posición, pero si respetáis las medidas que os vamos a dar, normalmente no tendréis ningún problema. Entonces, la posición de estos bulones, para posicionarlos, lo que hago es coger el diámetro del bulón y multiplico por 6. En este caso haría 6 multiplicado por 1,6, me daría una distancia, una cota de 9,6. Yo voy a dibujar 10 centímetros. Donc, respecto a la parte inferior del tirante, pongo 10 centímetros y hago una primera línea. Los siguientes, al estar a la fibra paralela a las piezas de madera, como el par, la distancia es más pequeña. En este caso voy a multiplicar el diámetro del perno por 3. Si hago 1,6 multiplicado por 3, el resultado es 4,8. Yo los voy a poner a una distancia de 5 centímetros. Respecto a la parte inferior del par, pongo 5 centímetros. En este voy a poner otros 5 respecto a la parte superior del tirante. Y respecto a la parte superior del par, 5 centímetros. Las 4 intersecciones me dan el punto donde tengo que taladrar para poner los diferentes bulones o pernos. Una vez que he posicionado, tengo que verificar si la distancia entre ellos también cumple las normas. Entonces haría 3 multiplicado por 1,6 y vería si entre estos puntos tengo mínimo más que 5 centímetros. Si lo mido, tengo 13,3. Eso quiere decir que
no tendré ningún problema. Y luego verifico este primero. Este primero tiene que estar a una distancia de 6 multiplicado por 1,6. ¿Por qué? Porque respecto a esta cara del par, es un borde frágil del par, tiene que estar a esa distancia. Si hago el cálculo, el resultado es 9,6. Verifico y posiciono mi último bulón. Eso respecto a los tirantes con el par. Entre el jabalcón y el tirante también voy a poner un bulón de 1,6 para que sujete bien toda la cercha y que la triangulación de la cercha sea adecuada. Para colocarlo, voy a coger las diagonales de los puntos de encuentro para colocarlo. A continuación, la parte superior del jabalcón. El jabalcón siempre le haré un embarbillado, nunca le haré una espiga a este embarbillado. La superficie de apoyo tiene que ser lisa y normalmente aquí haremos la bisectriz del ángulo para darle la dirección al jabalcón. Yo lo que hago a menudo es ponerme a escuadra con la parte inferior y la distancia en paralelo tiene que ser como mucho un cuarto de la altura de mi par. Es decir, que si mi par tiene una altura de 20 centímetros, una sección de 20 centímetros, el embarbillado nunca tiene que ser superior a 5 centímetros. En general vamos a poner una cota de 3 a 4 centímetros. Entonces, embarbillado y luego voy a poner un perno. Este perno lo pondré más o menos a 2 centímetros de este borde. Utilizo los mismos pernos que he utilizado en la parte inferior del par. Luego puedo poner tirafondos de carpintería aquí para reforzar el ensamble. A continuación tendría el tirante con el pendolón. Lo mismo, aquí cojo la diagonal y dibujo la posición del perno. Con un perno tendríamos suficiente. Y luego pasamos a la tornapunta y a la parte superior de los pares. Si hago por cálculo, caja y espiga no pasaría nunca. Nosotros sabemos que la caja y la espiga es suficiente para realizar una cercha. Si utilizamos el código técnico y los Eurocódigo 7, este ensamble no pasará nunca. Entonces tenemos dos opciones. Si queremos hacerlos de madera, podemos hacer una caja y espiga simple o un embarbillado en la parte inferior y superior. Y para el par lo mismo. Podemos hacer una caja y espiga o caja y espiga más embarbillado. Eso según criterios y según la empresa. Pero repito una vez más, si lo pasamos por cálculo, los eurocódigos nunca nos dejarían hacer un ensamble de esta manera. Yo lo que me gusta es hacer una caja y espiga y luego ponerle ciris de madera, porque sabemos que funciona. Entonces, lo que es importante también cuando colocamos el ciri de madera es saber su posición. Cogemos la longitud del corte y dividimos por 3. Entonces, respecto a la parte superior, 1/3 en altura y nos dará el eje en altura de la espiga de madera. Y para la profundidad tenemos que hacer el diámetro de la espiga de madera multiplicado por 3 o 1,5, perdón. Donc, las espigas de madera normalmente en general son de 1,8. Multiplico 1,8 por 1,5, el resultado es 2,7 y voy a verificar si tengo 2,7 respecto al corte
de mi espiga. Estos son los ensambles. Vamos a verlos ahora en 3D. Si cojo la cercha, ahora voy a hacer una explosión de la cercha. Para ver los ensambles, tengo los agujeros de los bulones y los bulones. 4 bulones en la parte inferior. Aquí también los agujeros de los bulones, las cajas y las espigas para las tornapuntas, y caja y espiga para la cabeza del par y la tornapunta. Luego otro ensamble que se puede ver es el de la cumbrera con el pendolón. Este ensamble normalmente suele ser una horquilla. Algunos, cuando hacen la horquilla, lo hacen sobre todo la anchura de la sección de la cumbrera. A mí me gusta hacerle un rebaje. Este rebaje lo hago porque al montar, pues la pieza se queda después bloqueada en el pendolón. Y en la parte inferior también hago lo mismo. Quito un poquito de materia al tirante, así el pendolón se queda bloqueado y el pendolón al mismo tiempo tendrá un poco más de anchura en este lado. Eso respecto a los ensambles. Ahora uno todo y vamos a ver un poco el ensamble de los cables. Si realizáis chaflanes, pues el cabio tendrá un corte a plomada en la parte superior y un corte a plomada en la parte inferior, si luego le ponéis una tapa aquí, según como hagáis el acabado. A mí me gusta realizar siempre un pequeño cajeado al cabio. Este cajeado, ¿por qué lo hago? Al fin y al cabo, cuando estáis montando, intentamos utilizar el camión grúa lo menos tiempo posible para ganar tiempo. Entonces, haciendo este cajeado, si tengo muchos cabios, pongo todos los cabios en la cumbrera. Una vez que he alineado bien las cumbreras, pongo los cabios y el camión se puede ir y los cabios se sujetan ellos solos en el tejado. Por eso realizo a menudo una caja arriba. Y luego otra cosa más que veréis un poco más tarde es el ensamble que tendrán la durmiente en la parte del vuelo. Esta es la durmiente que hemos dibujado antes en el dibujo, y luego esta sería la durmiente del vuelo, que puede realizarse de esta manera o de esta. En esta es la durmiente quien coge la forma del muro, y en el otro es el muro quien toma la forma de la durmiente. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más tarde en los siguientes dibujos. Y esto es todo sobre los ensambles de la cercha.